Bienvenidos todos. Esta es la sala de los mismos gatos. Recuerden que este es un espacio de opinión por diversión y un espacio de ocio para la imaginación. Los saludan a ustedes los mismos gatos. Hoy tenemos dos invitados súper especiales. Gabriel ya les va a contar de quién se trata. Y recuerden que pueden seguir esta transmisión por Facebook Live en la página de Facebook de los mismos gatos. Gabriel, ¿de qué vamos a hablar hoy y cuáles son nuestros invitados? Bueno, Natalia, muchas gracias. Un saludo muy especial a los gatos internautas que nos acompañan a esta hora desde sus casas conectados con las redes sociales. Hoy seguramente vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema controversial que puede generar incluso indignación en la población colombiana, y se trata de la corrupción o de la falta de transparencia en el manejo de los recursos en épocas del coronavirus. Antes de presentarles a nuestros dos invitados especiales para esta noche, yo sí quisiera un poco mencionar que para muchas personas, y me incluyo en esa lista, la corrupción, dentro de los muchos males que vive el país, es probablemente la peor forma de violencia. Cada año la corrupción mata gente cuando se roban los recursos para la salud, cuando se roban los recursos para la educación y para la alimentación escolar, le están robando el futuro y la oportunidad y el desarrollo al país. Cuando se roban las elecciones, matan la democracia. Desafortunadamente, la corrupción se esconde allá en esas grietas de la opacidad. Es por eso que es muy importante que, además de investigarla, denunciarla y combatirla, se promuevan marcos de política pública para fomentar la transparencia, para redignificar al ciudadano, para darle acceso a la información, que es una vía también para garantizarles sus derechos. Desafortunadamente, en esta época de crisis, parece que los que no han entrado en cuarentena son los corruptos. Según diferentes denuncias presentadas por la Contraloría, por la Procuraduría, por la Fiscalía General de la Nación, aparentemente estamos presenciando un uso inadecuado de esos recursos destinados a las familias que más lo necesitan, a las familias que más están sufriendo los efectos del coronavirus. La Contraloría recientemente ha señalado posibles sobrecostos en las canastas de alimentación de hasta 20% en diferentes departamentos, como en Arauca, como en Tolima, como en Atlántico. Y esto es una situación muy preocupante. La Contraloría también ha señalado su preocupación porque el gobierno ha decretado que los recursos de regalías sean manejados directamente por los alcaldes y los gobernadores, sin los controles que estaban previamente establecidos. Esto, sin duda, gatos, nos plantea un problema y un dilema muy grande que me encantaría poder discutir con ustedes, y es cómo hacer para enfrentar una crisis que requiere instrumentos inmediatos para atenderla y a la vez garantizar la transparencia y el buen uso de recursos. Como si fuera poco, y más adelante lo veremos, ha habido denuncias sobre el inadecuado uso de los subsidios familiares por parte del Departamento Nacional de Planeación. Ya sea o no que sea una circunstancia de improvisación o de una falla en el sistema, lo que sí es cierto es que se mina la confianza ciudadana en las instituciones. Para hoy, y no me quiero extender más, tenemos dos invitados de primera línea. Andrés Hernández es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia y recientemente publicó un informe de recomendaciones para poder garantizar la transparencia en estos momentos de crisis. Y nos acompaña también Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia a la Presidencia de la República y director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. No podríamos tener mejores invitados para discutir estos temas esta noche. Entonces yo quisiera comenzar con las reglas de juego, 1 o 2 minutos, Andrés y después Camilo, explicando un poco de qué se trata este informe que publica Transparencia por Colombia, y después Camilo seguir con las graves denuncias con las que usted alertó al país con lo que estaba pasando con los subsidios familiares para las familias más afectadas por el COVID. Gato Transparente, tiene usted la palabra. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, un gusto, mil gracias a los mismos gatos por esta invitación. La verdad es que es una maravilla, lo decía hace un momento, y los felicito por este buen formato
de discusión, hace falta el diálogo en medio de estos momentos complicados. Y gracias por el gato transparente, me siento bastante unido al grupo. Pues muy brevemente, nosotros en Transparencia por Colombia, pero sobre todo a nivel de América Latina, Transparencia Internacional, venimos trabajando hace muchos años alrededor de temas de contratación pública y una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención es que cuando hay algún tipo de emergencia, llámese terremoto, huracán, ahora crisis de salud pública, pues por supuesto se activan todos los mecanismos extraordinarios que tiene el Estado para poder agilizar su acción y poder atender a estas emergencias. Y lo que dijimos en medio de la efervescencia de este problema en la región es no podemos quedarnos cortos frente a las lecciones que hemos aprendido del pasado y traerlas lo antes posible a lo que está sucediendo en nuestros países, en nuestras realidades. Lastimosamente, ya hace varias semanas en otros países de América Latina estamos viendo lo que está sucediendo aquí en Colombia en estos días. Pero el primer mensaje es la transparencia salva vidas y tiene que ayudar a eso precisamente porque lo que queremos es que los recursos se utilicen de la mejor manera y para eso lo que hicimos fue enviarle una serie de recomendaciones al gobierno nacional, a las 32 alcaldías de ciudades capitales en el país, alrededor de 3 grandes alertas, son más, pero 3 grandes grupos para hacer la historia corta ahorita. Primero, el tema de visibilidad en el uso de los recursos, en la forma como se está contratando. Hoy cualquier alcalde puede contratar a dedo, por supuesto bajo ciertos parámetros, pero casi que a dedo, lo que necesita para atender la emergencia, pero eso no debe pasar por debajo, digamos, de unos espacios de opacidad. Lo que le hemos dicho al gobierno de las alcaldías es, publique esa información sobre contratación. En segundo lugar, que sepamos cuánta plata se está yendo para esto y que ojalá se pudiera conocer de dónde salen los recursos, porque muchas veces los ciudadanos no entendemos esto de que hay una modificación aquí y allá, que los alcaldes se ponen bravos, que el gobierno nacional coge una plata. Lo importante es poder saber de dónde está saliendo la plata para poderle hacer seguimiento. Y una tercera cosa muy importante es el tema de activar mecanismos de control y de denuncia. Hemos visto precisamente a la Contraloría, Fiscalía, a la Procuraduría activando unos mecanismos de trabajo articulado y ahora por supuesto el tema de denuncia ciudadana es súper importante, no solamente de nuevo en los temas de contratación que atiendan los problemas de salud pública, sino también lo que estamos viendo ya alrededor de quienes se están beneficiando con los recursos que se están destinando para mercados, para ayudas, para poder solventar con toda la justificación la acción del gobierno alrededor de estos temas. Muy importante, datos abiertos. Este es como que el insumo, el oxígeno que necesitamos los ciudadanos para poder contribuir a que el uso de estos recursos sea mucho más transparente y estemos mucho más alertas. Y bueno, ojalá, esto todavía nos queda un buen tiempo, acabamos de arrancar, entonces la idea es seguirle apostando a la transparencia de nuevo para salvar vidas. A mí me parece un mensaje muy poderoso que la transparencia salva vidas con temas sencillos como visibilidad, saber cuánto se está invirtiendo y activar canales de denuncia. Y justamente en temas de denuncia, Camilo, usted ayer realizó una denuncia que ha tenido un impacto a nivel nacional y es justamente que se ha visto, digamos, opacada la gestión del DNP en la distribución de los subsidios familiares que están dirigidos a ayudar a las familias más necesitadas en este momento. ¿De qué se trata esa denuncia y qué fue lo que usted encontró? Audio. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Andrés y a todos los gatos que hoy nos acompañan y a todos los que nos están viendo. Mire, la denuncia es muy sencilla. El cuento es el siguiente. Planeación Nacional se inventó un proyecto para apoyar con recursos económicos a cerca de 3 millones de colombianos. Lo que está buscando Planeación es girarle directamente unos recursos a esas personas, a unas cuentas bancarias, muchas de las cuales fueron creadas durante esta semana. Y todo eso está muy bien porque la verdad es que la gente está pasando situaciones de gran penuria económica y ese apoyo del Estado es indispensable. Pero ¿en dónde viene el problema? El problema es que la plataforma que puso en funcionamiento Planeación Nacional para que la gente revisara
si efectivamente iba a ser uno de los beneficiarios de esos recursos, tiene una serie de problemas de funcionamiento que uno no entiende de dónde vienen y si tienen relación directamente con corrupción. Nosotros nos pusimos a la tarea el día de ayer por la mañana y al mediodía de meter números aleatorios en esa plataforma que debería decir, cuando usted incluye su número de cédula, si usted es un beneficiario y en qué municipio está y a qué banco le van a consignar. Y lo que empezamos a encontrar es que con números aleatorios completamente improbables, la plataforma arroja una serie de resultados en los que dice, usted es X persona, vive en tal municipio y su cuenta bancaria es tal. Entonces, por ejemplo, hicimos búsquedas con números de cédula como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Y eso nos arrojaba un fulano que claramente no existe. En algunos otros casos incluimos números de cédula que cuando usted los contrasta contra otras bases de datos del Estado, le permiten entender que esas personas están muertas o que no existen, etc. Entonces, lo que le pedimos a Planeación Nacional fue, venga, explíquele al país por qué está pasando esto, si esto es simplemente un error o un problema de los datos que han cargado en esa base de datos, o qué es lo que pasa. Y la verdad es que la explicación que dio el director de Planeación Nacional, a nosotros por lo menos nos parece extraordinariamente deficiente, porque simplemente dice la base de datos tiene errores, pero no aclara en qué consisten los errores, de dónde vienen, quién es responsable de los mismos. O sea, mejor dicho, no se sabe si es un tema de improvisación, de ineficiencia, si verdaderamente ha habido, o sea, podría caber que hubieran hackeado el sistema de los subsidios o es simplemente un tema de improvisación del sistema que no estaba listo para salir. Mire, hay mil hipótesis posibles. Hay muchos casos y experiencias que muestran que a veces ingenieros de sistemas, por ejemplo, es el caso de la DIAN en Colombia, ingenieros de sistemas manipulan el sistema, crean pacientes fantasma en los casos del sector salud o crean contribuyentes fantasma para hacer devoluciones de IVA ficticias, etcétera. Digamos, hay gente que puede estar adentro administrando esas bases de datos y los sistemas informáticos, manipulándolos para poder sacar recursos de una manera irregular. Podría ser que esas bases de datos, no por culpa de los ingenieros de sistemas, sino por culpa de quienes construyeron, filtraron, limpiaron esas bases de datos, tengan información fraudulenta o tengan información que esté desactualizada. Entonces hay mil hipótesis posibles. Yo no quisiera decir que en Planeación Nacional hoy en día hay corrupción o que hay algún funcionario en particular en Planeación que está intentando hacer un chanchullo. Lo que sí digo es que el director de Planeación Nacional tiene que explicarle al país en qué consiste el error, cuál fue la debida diligencia que hicieron revisando el problema y cómo lo están solucionando. Pero nada de eso ha salido en las explicaciones que Planeación Nacional le ha dado al país. Entonces, lo que me genera la gran preocupación es un diagnóstico mal hecho, incompleto, que no está siendo suficientemente transparente con la ciudadanía. Y si usted no tiene claramente identificado el problema, obviamente no puede plantear una solución seria y sensata. Y cuando estamos hablando de recursos que van a ir a 3 millones de personas, pues estamos hablando de una cantidad de recursos multimillonarios que tendrían que ameritar la mayor protección por parte del Estado y la debida diligencia. Sin duda. Humberto, usted había pedido la palabra. Hola a todos, buenas noches. En especial una bienvenida a nuestros dos invitados, a quienes hay que arrancar por felicitarlos. Hace poquito hablábamos de los Open Data o del movimiento del Open Data. Freddy decía que Colombia tiene muy malos. Fíjese que no. Si usted mira la planeación en Colombia, Colombia tiene buenos datos, lo que nos hace falta es usarlos. Por eso hay que felicitar a personas como el Gato Transparente o a Camilo Enciso, a propósito, abogado rosarista como yo, porque se dedican a usar los datos, Y sobre ese punto me gustaba, en segundo lugar, algo que decía el Gato Transparente, y es que
En estos tiempos de crisis se activan los mecanismos del Estado para poder responder a la emergencia. Me gusta el tono de moderación y de altura que le dan al debate porque digamos que no están dando lugar a escandalizar lo que está pasando con la corrupción, sino que lo están haciendo, digamos, en los términos justos. ¿Por qué? Yo les cuento, me dedico un poco al tema de contratación pública y la verdad es que por estos días no podemos caer en el equívoco de decir que contratación directa es sinónimo de contratar a dedo o que contratación de urgencia manifiesta es sinónimo de corrupción. Necesitamos figuras como la corrupción, como la contratación directa para poder afrontar la crisis. Pero en ese camino necesitamos que haya la necesaria publicidad, pero sobre todo que se actúe con transparencia, con integridad y con probidad para que esos recursos no maten vidas, como decía Gabriel. Entonces yo de verdad quiero resaltar para empezar esos dos temas y para terminar quiero poner algo sobre la mesa y es que hay una forma especial de corrupción que por estos días no es tan conocido, pero es también no actuar. ¿Cuántos mandatarios y funcionarios del Estado hoy por hoy están dejando de contratar, están dejando de tomar las medidas adecuadas por miedo, es decir, por un interés personal que es el miedo a las consecuencias que le puede traer los órganos de control? Eso es por falta de preparación de ellos, seguramente también por una falta de preparación de los órganos de control. Pilas con eso, tenemos que actuar y tenemos que actuar bien y tenemos que estar vigilantes en la sociedad civil para eso. Sin duda la cacería de brujas, la falta de datos, a mí me parece que son dos temas puntuales y lo que dice Humberto también es muy importante, si es no caer en ese facilismo de que todo es corrupción necesariamente. También hay unas urgencias y ese es el gran dilema que enfrentamos. Juan, nuestro gato emprendedor. Yo quisiera hacer una pequeña precisión, digamos un poco lo que dice Humberto. Es cierto, existen datos, el problema es cómo se vienen interpretando los datos en Colombia y aparte de todo, qué está pasando con nuestros mandatarios locales, regionales o los directores de departamento que seguramente no tienen la experiencia para tomar este tipo de decisiones y darle claridad al país. Por ejemplo, lo del DNP me parece gravísimo. Y otro tema también que me preocupa es, tienen que aprender a ejecutar recursos los mandatarios locales, los mandatarios distritales, los municipales. Entonces yo creo que esa cultura hay que trabajarla porque si no van a ejecutar por miedo, nos hacen un daño. Y si van a ejecutar en diciembre, cuando ya no necesitamos atender la emergencia, grave. Diana. Hola. Sonido. Ya lo puse. Buenas noches a todos, buenas noches a nuestros invitados. Bueno, obviamente ustedes son expertos en contratación estatal y yo voy a hacer pues como una introducción básicamente a una preocupación frente al tema empresarial y es la corrupción privada. Muchos hablan precisamente de la corrupción en lo público. Yo me acuerdo en algún foro en el que participé y el procurador señaló: listo, la corrupción en lo público está incluso sobrediagnosticada, pero frente a la corrupción privada nadie dice mucho. De hecho, son muy pocas las cifras y yo creo que para bailar se necesitan dos. Cuando estamos hablando de corrupción en lo público es porque efectivamente estamos bajo el rango de que el privado está aceptando algún tipo de soborno. Cifras de transparencia dice que el 64% de los empresarios dicen que sin soborno pues no hay contrato. Entonces, esa cultura es preocupante, me indigna a mí realmente como asesora de empresas que todavía se siga presentando este tipo de situaciones y también tenemos que estar mirando a ver cómo abarcamos, cómo enseñamos y culturizamos también a las empresas porque realmente la corrupción en lo privado es enorme. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en eso. Sí, entonces yo quisiera oír entonces al gato transparente, al gato Camilo, que tiene que todavía ponerse un apodo, es como una regla. Gamilo. Gamilo y el gato transparente, nos vamos a redes y seguimos. Entonces, Andrés, Camilo y nos vamos a redes. Pues bueno, varias cosas. Primero, que estábamos en la misma sala, pero no lo había saludado, Camilo. Un gusto verlo por acá. Bueno, estos espacios para encontrarnos. Muy chévere el ejercicio y muy importante el ejercicio que hicieron, Camilo, que nos describió. En primer lugar, y de acuerdo con el tema de datos, yo me paro un poco en la mitad de la discusión. No es que sean pésimos ni que sean fantásticos.
Cuando uno hace, por ejemplo, limpieza de datos de temas de contratación pública, nosotros hicimos con 10 millones de datos a finales del año pasado, cruzando financiamiento de campañas con contratos, un tema que luego podemos hacer otra charla de estas sobre ese tema. Pero aquí hay una responsabilidad fundamental hoy en día de quien carga los datos en las plataformas electrónicas del Estado. Y en este caso de las plataformas electrónicas de temas de contratación o de subsidios. Esa responsabilidad no se le puede dejar a alguna persona, digamos, que más o menos sabe que tiene que meter un número de cédula por ahí. No, ahí está la clave también de ese oxígeno que yo decía antes, que es el que nos sirve a todos para respirar en temas de uso de datos. Lo de contratación, lo de corrupción privada, súper importante. Yo creo que otro de los llamados que hacíamos en Transparencia Internacional es, hoy en día, por supuesto, hay que tratar de buscar al máximo que los mecanismos de contratación, de competencia se mantengan, porque de todas formas el Estado no puede renunciar a adquirir los mejores bienes y servicios para atender a una situación tan complicada. Pero uno de los llamados que sabemos y que hemos visto en otros casos, y esto suena increíble, pero alrededor de estos momentos es cuando se generan unos esquemas no solamente de especulación, sino de colusión, de trampas entre también algunas personas que están buscando enlodar y aprovecharse de estos esquemas para sacar mejor provecho. Y ahí de nuevo también hay unos roles de entidades como las superintendencias que algunas veces decimos, bueno, ¿qué carajos es lo que hace esta entidad? Bueno, hay que venir a buscar también desde donde se pueda todo tipo de ayudas para ejercer controles y cerrar los riesgos alrededor de este tema. Pero me quiero detener en un último punto con el que arrancaba también Gabriel, y es el tema de la corrupción como crimen que genera víctimas de carne y hueso. Y hoy no nos podemos dar el lujo de, con esta crisis tan compleja del COVID-19, seguir dándole alas a que la corrupción siga generando víctimas, que son personas como cualquiera de nosotros que estamos acá, pero que son colectivos y en este caso a una sociedad entera. Gamilo. Gabriel, mire, aprovechando que alguien estaba mencionando ahorita el tema de la importancia de los datos abiertos y el uso del Big Data, quería compartirles una iniciativa que estamos impulsando en el Instituto Anticorrupción desde hace unos meses. Es una iniciativa que se llama Cabildeo, como de cabildear, de cabildeo, pero con B de ver, cabildeo. Resulta que, como en Colombia, el Congreso de la República no ha querido legislar los temas de lobby, a pesar de que un artículo de la Constitución explícitamente dice que el Congreso reglamentará el tema del lobby. Ya han hundido 12 proyectos de ley. Nos dimos a la tarea nosotros de buscar la información de cómo el sector privado y en particular los congresistas intentan persuadir y buscar influir sobre los tomadores de decisiones del Estado. Entonces lo que hicimos fue que le pedimos a 40 entidades del gobierno nacional todos los registros de ingresos a reuniones con los ministros y los directores del departamento administrativo, todos los registros de viajes, de viáticos y todos los registros de regalos recibidos por esas personas. Y entonces estamos procesando, imagínense la cantidad de información, estamos procesando información de 40 entidades y estamos encontrando cosas fascinantes. Solo en temas de regalos, por ejemplo, encontramos que al ministro de Hacienda le regalan varias personas que son sujetos regulados del ministerio y de la superfinanciera botellas de champaña, de Dom Perignon, por ejemplo, que son botellas de más de 1,5 millones de pesos. A mí sí me parece muy mal. A mí sí me parece muy mal que el banco regulado, a través de su presidente, le regale al ministro, por ejemplo, una botella de champaña de este tipo. Le regalan bandejas de plata, entre muchas otras cosas. Pero más allá de eso, en los registros de ingreso estamos encontrando cosas fascinantes. Estamos encontrando a los congresistas que van acompañando a los alcaldes para gestionar contratos, obras, presupuesto. Encontramos ingresos, por ejemplo, de Eduardo Pulgar al Departamento para la Prosperidad Social. Pulgar es un senador del Atlántico
que ingresa en octubre y en noviembre de 2018 acompañado de un fulano de apellido Barandica, y un mes después el tipo es nombrado director regional del Departamento para la Prosperidad Social, etcétera. Aquí tenemos una fuente de información valiosísima para entender cómo opera la mermelada en Colombia, para entender cómo opera el lobby y cómo el sector privado y el Congreso intenta capturar o cooptar al Estado. Sin duda, esa iniciativa de la cual está hablando Camilo, además que ha tenido mucha resonancia en medios, es fundamental, y eso también hace parte, como lo decía Andrés, del desarrollo también de la capacidad de los ciudadanos de acceder a los datos, a datos abiertos, el acceso público a la información que permite hacer ese importante control del que habla Camilo. Hay ciertas prácticas, y después Laura nos podrá hablar de eso, donde se hacen, tenías el sticker de las rifas, hay que ver también ese manejo, cómo se da, pero yo quisiera hacer una pausa para ver, Natis, cómo estamos en redes en este momento, antes de seguir con la discusión y poder responder las preguntas del público. Micrófono. Gatos, saludar a las personas que están conectadas en este momento en el Facebook Live. También para contarles que hicimos una encuesta en Twitter, un sondeo en Twitter de estos que se pueden hacer por esta red, y tenemos unos resultados. Y la pregunta que nosotros hicimos fue: ¿qué cree que mata más a las personas en Colombia? La primera opción era la corrupción, la segunda opción el COVID-19 y la tercera opción no sabe, no responde. 95% de las personas que respondieron esta encuesta nos dicen que la corrupción, efectivamente, y el 5% que el COVID-19. Entonces, para que tengamos estos resultados ahí. Un saludo para los que nos siguen. Ahora, más adelante, vamos a hablar de las preguntas que nos hacen en el Facebook Live, y después voy yo con mi turno. Sí, ahí estás en fila. Andrés, que también venía pidiendo la palabra hace un tiempo. Hola de nuevo, ¿cómo están, gatos y señores invitados? Sobre el tema de los datos, en estos días, en otra de estas sesiones de gatos, hablábamos y yo les comentaba el tema de los sistemas de información. Es importante pensar en que de alguna forma se articulen esas bases de datos municipales, departamentales, nacionales, donde se registran las personas que son beneficiarias de algún tipo de ayuda, no solamente en épocas de crisis, sino en el normal desarrollo de los programas sociales de estos entes territoriales. Ese es un gran reto para el país, y creo que lo que está pasando con esas bases del DNP, sobre lo cual, por supuesto, que más allá si hay una falla o cualquiera que sea la situación, es una omisión frente a las medidas que se deben tomar para garantizar que se cuente con la información oportuna, y que de esta manera, ante una crisis como esta, quienes están necesitando realmente esas ayudas puedan acceder a ellas. Muy bien, Andrés. Laura. Bueno, hola a todos. Yo tengo dos preguntas para Andrés y para Camilo, y es, bueno, si lo del DNP no sabemos si fue corrupción o si fue un error garrafal, pero en todo caso generó una crisis muy grande dentro del gobierno que desacreditó por completo el programa, y que de aquí en adelante va a ser muy difícil restablecer esa credibilidad sobre el programa. ¿Qué ciudadano va a volver a confiar en ese programa? No sé. Adicionalmente, me preocupa que de aquí en adelante todas las ayudas que vaya a dar el gobierno vengan con el sello de corrupción, y que inmediatamente la gente empiece a percibirlas de esa manera y se generen bloqueos y no consensos sobre la crisis que estamos llevando. Por el otro lado, vemos el tema de las alcaldías, que está haciendo contrataciones, no sé si por la inmediatez de los asuntos, pero encontramos todas estas diferencias de precios exagerados, como las latas de atún a 19.000 pesos, o las camillas de hospitalarias de 11 millones de pesos. Y no sé, y mi pregunta es, ¿cómo restablecer la confianza con la gente después de esto? Porque no sé cómo volver a entablar ese puente con la gente en medio de la crisis en la que estamos, cuando ya tenemos datos, tenemos el programa de datos abiertos, adicionalmente tenemos veedurías, auditorías, etcétera, están las IAs ahí enfrente de todo, pero ¿cómo restablecer la confianza con la gente? De aquí en adelante va a ser muy difícil para el gobierno nacional, e incluso para los alcaldes, que por un lado parece que donaran, pero por el otro parece que robaran.
cómo restablecer la confianza de la gente con los gobiernos después de esto. Natis, y yo creo que hoy lo hablábamos, este tema de la lata de atún, que puede ser una cosa básica, sencilla, pero es la aproximación, o sea, es la unidad de medida para la gente común y corriente, y eso genera una indignación terrible, sabiendo y siendo conscientes que se necesitan mecanismos ágiles, pero los sobrecostos, el abuso, verdaderamente la afectación a los ciudadanos no tiene absolutamente ninguna justificación, Natis. Bueno, no, nada, quiero contar algo que me dijo una persona muy cercana, que sabe mucho sobre este tema de bases de datos y desarrollo. Y entonces él sale en defensa del DNP y dice, esto claramente es un error de incompetencia del equipo de desarrollo web. Y yo le digo, pero explíqueme porque esto en español para las personas que no programamos, pues puede digamos, servir. Entonces él dice, mire, los equipos de desarrollo de cualquier entidad necesitan unas bases de datos. ¿Qué pasa en Colombia? Que todas estas entidades están manejando la misma base de datos de hace mucho tiempo. Entonces ahí se van a encontrar con una serie de datos que primero no van a concordar, otros que ya no existen, digamos, no hay como una actualización de estos datos. Entonces, pues los desarrolladores hacen pruebas, algunos confían en esta base de datos, no hacen pruebas y ocurre lo que ocurrió con el DNP. Ahora, ellos sí hicieron pruebas, pero no las suficientes para poder darle manejo a una base de datos tan grande. Y pues ustedes saben que hay ñoños de la red como nosotros que nos ponemos a buscar datos sobre datos y encontramos ese tipo de inconsistencia. Pero básicamente la persona con la que hablé va en defensa del DNP, más pues habla de un error de su equipo de desarrollo, y yo creo que estas cosas hoy en Colombia se pueden evitar en cualquier entidad. Muy bien. Freddy, usted que estaba pidiendo la palabra desesperadamente desde que inició el programa, hermano. Hágale. Pues que yo iba a pedir derecho a réplica de lo que dijo Grumper y también quiero hacer mi intervención. Pero bueno, primero también quiero empezar igual que Grumper dándole las gracias a Camilo y Andrés por darle altura al debate, porque estoy de acuerdo. Esta vaina es muy fácil tirarse a ganar los aplausos, en serio. En serio, no, yo estoy de acuerdo con usted. Es súper fácil usar estas cosas como una plataforma para los aplausos, y aquí hay cosas más complejas que no son tan sencillas. Hay unas cosas, como decía Natalia hace un momento, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, y de esas cosas que decía Natalia, hay cosas que uno no entiende sino hasta que las ve desde adentro. Por ejemplo, temas de inercia institucional y temas de entidades que se vuelven esclavas de sus propios procedimientos, en donde por miedo al cambio de procedimientos no se sabe cómo mejorar una base de datos, o en donde se tienen bases de datos muy viejas y que no son actualizables. Por ejemplo, para los ingenieros de sistema y lo que decía Natalia, de los ñoños de los datos, el tema de la georreferenciación en Bogotá. En Bogotá es súper difícil solucionar el tema de si vamos a hacer coordenadas X o Y, o si vamos a utilizar coordenadas geográficas. Y las bases de datos de las entidades distritales utilizan diferentes lenguajes. Unas dicen coordenadas X y Y, otras usan la dirección y otras utilizan las coordenadas de georreferenciación, y ninguna de ellas se puede hablar, y cuando se van a juntar todas las bases de datos, el Estado parece que se diera golpes entre sí mismo y entre las entidades. Entonces, aquí aparte del tema de corrupción, que sí hay un tema también que tiene que ver con la calidad de los datos que tenemos. Y a eso es a lo que iba Grumper, con que el Estado tiene muy malos datos. Puede que haya muchos datos, pero tiene muy malos datos. Cuando hablábamos de violencia contra la mujer, yo les daba unas diferencias de las bases de datos que tiene el Estado. Y son grandísimas. Estamos hablando de 11.000 registros. O cuando vamos a ver las bases de datos sobre personas desaparecidas en Bogotá, quedan en el aire y no hay seguimiento a 2.000 personas. 2.000 personas al año en Bogotá, no se sabe qué pasan. No se sabe si efectivamente se volvieron a su casa o se desaparecieron. Es un margen de error con las vidas humanas, y ahí vuelvo a lo que ustedes estaban diciendo. Estamos en una cosa en que la corrupción, y en este caso la falta de transparencia, más que corrupción entendida como mermelada o como robarse la plata, como la falta de transparencia, también mata.
Gracias, Héctor. Ya están sacando los letreritos del tiempo porque creo que además ya vamos cerrando el programa, pero no quisiera cerrar sin dejar a Héctor Humberto y Andrés Hernández que tenían unas conclusiones finales. Entonces, Héctor, yo lo he visto muy callado hoy. A usted ese tema de la lata de atún ha generado mucha controversia. ¿A usted le están cobrando, cuánto le están cobrando por la lata de atún en Tabio? El tema es que pues, estaban todos hablando de la data y datos técnicos y pues ustedes son los que saben del tema. Yo conozco algo de data, pero y estoy de acuerdo. Siempre hay datos. En mi trabajo que yo realizo siempre hay datos. Y todo el mundo tiene datos, pero no sabe cómo usarlos. Puede que sean malos o buenos, no los usen. El tema que digo a nivel de corrupción que está dado, pues en todos lados, digo, en lo que yo trabajo, que decía Diana del sector privado, hay mucha corrupción y es la bendita intermediación. Entonces, si un cliente de uno tiene 100 pesos, entonces el que se lo presentó a uno le dice, ¿cómo voy yo? Entonces ya no hay 100 pesos, sino hay 90 porque toca darle a este personaje. El que va a imprimir unos afiches dice, ¿y cómo voy yo? Entonces ya no son 90, sino de 80. Entonces termina el trabajo del cliente termina valiendo de 50 pesos porque el resto se fue por todos lados, de comisión en comisión en comisión. Esa es la corrupción, sobre todo es la corrupción en el sector privado. El atún, pues el atún, es lo que me tiene a mí indignado, pero yo quiero es que es que mire, yo soy un gato cualquiera y hablo como un Pedro Pérez. ¿Cómo funciona? Porque yo no lo entiendo. La gente del común no lo entiende. La gente del común dice, el atún a 19.000 pesos. Ladrones, rateros, es que el gobierno tal. No, pero ¿cómo es la cadena? ¿Quién me lo explica? ¿Verdad? Es una pregunta que de verdad les hago. ¿Quién la compra? ¿Quién la vende? ¿En cuánto la venden? ¿Y quién la compra más cara? ¿Cuál es el proceso? ¿Quiénes son? No me refiero a nombres, sino cargos. ¿Es un gobernante el que hace eso? Y un contratista jugándosela y un intermediario y a lo último el pobre que sí tiene el atún vendiéndolo más. ¿Cómo funciona? Para que la gente entienda realmente qué es la corrupción, porque simplemente es atún a 19.000. ¡Ah, ladrones, corruptos! Pero ¿cómo funciona esa cadena? ¿Quién me lo explica? Humberto. Yo quería decir dos cosas muy, muy concretas. Primero, lo último que se puede apagar en Colombia es la corrupción. Es la corrupción, no, es la democracia. Y para eso me van a sacar un meme, por favor. Yo estoy esperando los stickers. La segunda vez. Oigan, lo último que se puede apagar en Colombia, sin duda, es la democracia. Por eso lo que decía Laura me parece fundamental y es que no pierdan la credibilidad. De pronto el DNP incurrió en actos de corrupción, de pronto simplemente se equivocó, pero ya quedó como un zapato, como quedé yo diciendo que lo último que se puede apagar en Colombia es la corrupción. Y pierde credibilidad, no importa si el gato Grumper pierde credibilidad, pero si el que pierde la credibilidad es el DNP, estamos jodidos. Y lo segundo es, noto en general una especie de desconfianza hacia los entes territoriales. Esa desconfianza no es gratuita, muchos han estado y seguirán estando inmersos en escándalos de corrupción, pero uno de los grandes problemas de Colombia es el centralismo político. Muchas de las cosas se resuelven en la nación y no les damos la oportunidad a los territorios, que son los que están más cerca de la gente. De pronto hoy en día eso es un problema, pero si les apostamos a la autonomía y a la descentralización, muy seguramente eso también va a ser una manera de luchar contra la corrupción. Me gustaría que hablaran de eso. Nos quedan derecho a réplica de 15 segundos. Bueno, no me respondieron. Otra vez volvimos a la data y otra vez volvimos al DNP. Ya no hemos terminado el tema. ¿Por qué no le responden al común de la gente cómo funciona esa corrupción? Que todo el mundo, nadie sabe quién es corrupto con lo del atún. El atún es un ejemplo, con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo es esa cadena? ¿Alguien sabe la respuesta? Y Humberto no me vuelva a decir, sí, es que el DNP, no, el atún, tun. Yo no sé si Andrés quiera contestar eso o si brevemente respondemos esa pregunta como a la tía de la casa. Yo digo que como la tía de la casa. Los procesos de contratación, es decir, los entes territoriales pueden contratar directamente con proveedores el proceso de adquisición de insumos, de transporte y de puesta en el lugar.
Lo que pasa es que un mercado que puede costar 10.000 pesos, después se factura a 20.000 o 30.000 y en ese sobrecosto es donde esos márgenes son muy difíciles de manejar, sobre todo si no hay procesos licitatorios que indicarían los costos unitarios. Es más o menos es el proceso, pero pues quisiera un poco ir cerrando. Andrés Transparente, Andrés Santander, finalmente Camilo. Oiga, pero Gabo, tenemos una pregunta aquí en el Facebook Live y yo creo que valdría la pena aprovechar que tenemos invitados y si nosotros podemos también responderla. De una. Nos pregunta Roxana Méndez, ¿cuál sería la solución para mejorar el sistema del DNP para distribuir estas ayudas? Andrés o Camilo, nuestros invitados, ¿alguien se atreve o...? Camilo, ¿quiere hablar de eso? Mire, yo obviamente no tengo la respuesta porque primero no soy ingeniero de sistemas y ellos lo que están teniendo es un problema con la forma en que está operando su base de datos. Digamos, lo cierto es que DNP tiene que revisar, depurar la información con la que está trabajando. Pueden hacerlo de manera similar a lo que hicimos cuando estábamos depurando los registros de los nuevos electores. Lo que hicimos fue cruzar muchas bases de datos. Cruzamos bases de datos del CISBEN, bases de datos de los servicios públicos, bases de datos en fin, como 7 bases de datos, y ahí usted puede identificar realmente si una persona vive en un lugar o no. Yo no tengo la fórmula para responder esa pregunta, pero pues estamos hablando del Departamento Nacional de Planeación. Si hay alguien en Colombia que debería estar preparado para responder esa pregunta, son ellos. Total. Brevemente, Andrés, y como para despedirnos, 30 segundos, Andrés Hernández, 30 segundos, Andrés Santander, y nos vamos con redes para despedirnos. 2 mensajes muy concretos. El primero es, me quiero adelantar un poco a la indignación con la lata de atún. Ojalá preguntemos, indagamos quién fue el contratista de esa lata de atún, es decir, quién se quedó con esa plata. Creo que lo importante también en este momento es poder saber a quién se está contratando con estos precios tan altos, y ahí es donde creo que vamos a destapar mucha más posible corrupción que quedarnos en el debate de la lata de atún. Y segundo, Laura, te pido, por favor, y a todos los que nos puedan ver, no crucifiquemos a las instituciones y a la democracia. Estoy con Humberto en cuanto a... es muy importante que salgan estas alertas, el trabajo de Camilo, las alertas que se han hecho desde los órganos de control, porque es en este momento que tenemos que conocer todo eso. Porque es que esto va para largo. Aquí falta mucha plata por ejecutar. Y si no estamos identificando sus problemas ya, no los vamos a poder corregir. Entonces, el problema seguramente se tiene que arreglar desde el punto de vista técnico, porque es un gran riesgo de corrupción, pero no por eso quiere decir que el Departamento Nacional de Planeación tenga que acabarse o que no se haga el trabajo que se debió hacer. Estoy de acuerdo con Camilo, hace varios días, de auditoría de procesos, cruces de bases de datos. Entonces, yo creo que aquí el llamado es, estemos muy pilas, porque es que esta plata es de todos y nos va a costar muchísimo, pero esto está arrancando y hagamos el trabajo conjuntamente. Andrés, en tus manos está si le das la réplica a Laura, que creo que sería justa. Dividen el tiempo, los 30 segundos. No, para nada quiero decir el tema de crucificar las instituciones. Pero lo que sí es cierto es que sí hay un rompimiento en la confianza y que hay que haber una manera, hay que buscar una manera de poder volver a reconectar a la gente y volver a construir confianza, que no es tan fácil. No sé si es rodando cabezas, no sé por qué campañas publicitarias no van a funcionar, no sé qué otro programa se puede incluir, pero debemos pensar en eso, en cómo volver a restablecer esa confianza. Rendición de cuentas. Andrés. Sí, 2 mensajes rápidos. Primero, en relación con la pregunta que nos compartió Natalia de Roxana, sí insistir en que hay que armonizar, hay que articular y cruzar bases de datos en los diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, para llegar a quienes necesitan y para evitar que algunos estén haciendo algún tipo de jugaditas de esas para moverse de uno u otro sistema. Y en el tema de confianza, que insiste Laura, también creo que ahí hay que decirle al gobierno y a los entes territoriales. Las personas están ahorita preocupadas por incertidumbre sobre empleo, por necesidades de alimentación. Lo que necesitan
es que a quien acuden o quien dependen en gran medida, sobre todo los sujetos de asistencia social, estén viendo este tipo de cosas. Cualquiera que sea la razón de fondo, como Estado hay que responderle a la ciudadanía y a los que más lo necesitan en este momento. Bueno, acá nos están diciendo en redes, y ahorita voy a pasar justamente con Natis en redes, para que alarguemos el programa 5 minutos, podamos cerrar un poquito los temas que quedaron en el aire. Afortunadamente tenemos una cuenta premium en Zoom, entonces si todos están de acuerdo. Gracias, Gracias al patrocinio. Camilo pide la palabra, pero entonces, Natis, nos vamos a redes. Diana tenía un comentario, Juan y Camilo. Bueno, gatos, para recordarles que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube, como Los Mismos Gatos. La única diferencia es que en Instagram tienen que ponerle un guión bajo al finalizar. Bueno, nos siguen haciendo preguntas en el Facebook Live, pero también la gente está participando más allá de hacer preguntas. Entonces, de pronto, cuando terminemos nuestro en vivo, para que todos podamos ver lo que están allí comentando y desde nuestras cuentas podamos responder o tener un debate también en el chat. Gabo, dale y ahorita volvemos con un comentario. Dale. Diana, entonces, tú habías pedido la palabra. Sí, solo un comentario muy cortico frente al tema. Una cosa es lo que está haciendo DNP y otra es lo que está ocurriendo con las entidades territoriales frente a la contratación. Bajo ese supuesto, tiene que haber una fiscalización real a tiempo, como lo entiendo, lo debe estar haciendo la Contraloría. Y yo me pregunto, en ese caso, si tenemos Colombia Compra Eficiente, ¿por qué no se hizo más bien una centralización a raíz de que estamos con una pandemia, que tenemos unos recursos y que obviamente estaba el riesgo de que estos dineros fueran a ser desgastados de una forma tan indignante como lo estamos viendo en este momento? ¿Por qué no se acudió a Colombia Compra Eficiente? ¿Por qué no se centralizó realmente y se previó y se mitigó ese riesgo? Eso es un tema muy interesante y aquí hay una tensión enorme entre esos mecanismos ya planteados de centralización de compras y la centralización de la cual hablaba Humberto, que también genera unos quiebres institucionales muy grandes. Juan, usted había pedido la palabra hace rato. Yo creo que aquí, exacto. Yo voy a complementar rápidamente lo que dice Diana. Efectivamente, tenemos una agencia de Colombia Compra Eficiente con un cuadro marco de precios que tienen que ser los referentes para que las entidades del Estado sepan cuáles son los valores por los cuales tienen que comprar los productos. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Y de pronto la pregunta que quisiera hacerle a los panelistas es, ¿nos estaremos volcando a procesos sancionatorios contractuales contra estos famosos contratistas como el del atún, por ejemplo? Camilo, había pedido la palabra, sigue Freddy. Mire, yo quería decir lo siguiente respondiendo a una inquietud que tenía Laura, y es que frente al problema de la confianza rota, para que la economía de este país sobreviva durante lo que viene, el Estado colombiano debería invertir por lo menos 50 billones de pesos, la mayor inversión en la historia de Colombia contracíclica para mantener esto a flote y que la gente en las casas además no se muera de hambre. Eso exige mucho orden, mucha disciplina, mucha seriedad y exige, por supuesto, reconstruir esas relaciones de confianza que se están perdiendo. Pero ahí tiene que haber confianza también del gobierno nacional con los entes territoriales y creo yo que le estamos haciendo un muy flaco favor a la calidad de la administración pública en los territorios cuando utilizamos a los gobernadores y a los alcaldes como los chivos expiatorios de todos los desastres en materia de contratación pública. Y ojo con esto. Yo asesoro un par de gobernaciones en este momento y lo que veo es equipos serios intentando hacer las cosas bien, pero cuando piden las ofertas para comprar los kits de alimentación escolar, si intentan comprárselo a los mayoristas no les venden porque están cuidando sus inventarios. Pero si intentan comprarle a la gente que vende al detal, les venden con precios que están 20%, 30% por encima de un precio normal de mercado. Y entonces el gobernador o el alcalde queda en una situación imposible en la que no puede comprar el bien, no puede apoyar a la gente que lo necesita, porque después van a acusarlo de ser corrupto y de estar comprando a precios inflados, pero mientras tanto la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia
de Industria y Comercio no está haciendo nada. Entonces, ahí yo creo que es muy importante que haya una coordinación real entre el nivel central, entre los territorios, y la superintendencia tiene que acabar con la especulación de precios que está desbordada en todo Colombia. Freddy. Completamente de acuerdo. Sí, me parece que valdría la pena complementar eso que dice Camilo. Sí, o sea, me parece espectacular lo que está diciendo Camilo, creo que tiene razón. Hubo en el Congreso un debate acerca de si el control fiscal tenía que ser previo o posterior. Es una cosa súper técnica para saber si hay alguien si se vigila la plata en el proceso de la contratación o si se castiga posteriormente, y eso tiene una cosa gigantesca también que va por ahí, que también hay que revisar. Porque muchas de las cosas, por ejemplo, de las regalías, muchas de las cosas que se dicen es que los equipos no tienen suficientes equipos técnicos, las editoriales, para contratar. ¿Qué significa eso? Como la gente que ellos consiguen para que les ayuden a comprar las cosas no siempre es la mejor. Y muchas veces, muchos de esos problemas se meten con los otros que vemos, que es que se llevan la plata. Entonces, nuevamente yo quiero insistir en que hay dos cosas diferentes. La torpeza institucional y otra cosa es la gente que se roba la plata, y ambas se mezclan. Por ejemplo, la torpeza institucional, perdón. No, sigue. Por ejemplo, la torpeza institucional en ciertas cosas, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice Diana, de descentralizar la contratación, pero al mismo tiempo hay que pensar descentralizada la contratación, porque es posible que en Arauca sí se consigan atunes a 20.000 pesos por los costos de transporte, porque eso es lo que se consigue allá. Entonces, parte de la lógica y parte de la torpeza institucional es pensarlo desde Bogotá hasta allá. Esto mismo yo lo vi con la contratación de los PAES en diferentes lugares de Colombia. Por ejemplo, en el Pacífico, en el Chocó y en el Pacífico y en Nariño, una de las cosas que hacían era que obligaban a que los PAES compraran papa. Cuando usted allá en Chocó, en esos lugares, consigue plátano y yuca de una manera mucho más económica. Entonces también eso es parte también de la lógica y la torpeza institucional que está trazando esto. No significa que toda la plata se pierda, y lo difícil de esto sí creo que le pega a Laura el clavo, y es como volver a ganarse la confianza institucional. Que no sea a través de mostrar resultados, es que toca mostrar resultados, pero cada vez que se da un paso entre la torpeza institucional y la gente que se roba la plata, se dan dos para atrás. Es muy difícil. Aterrado con la torpeza. Quisiera darle la última intervención a Humberto sin antes decir una cosa. Freddy, eso es cierto. Quizás uno tiene que entender mejor las dinámicas territoriales, pero también es sabido que hay ciertas dinámicas políticas donde están involucrados intereses electorales, contractuales, las debilidades institucionales, que son, digamos, ambientes y que generan situaciones donde fácilmente, situaciones en donde los gobernantes puedan ser lisos con los recursos. Mejor dicho, en Colombia tenemos experiencias buenas y experiencias malas de descentralización. Creo que hacen falta de capacidades, y yo quisiera plantear una problemática y una preocupación de la Procuraduría, y es el manejo ahora de las regalías, el manejo que se va a hacer de las regalías en tiempos de crisis, donde ni siquiera va a haber los controles de los OCATs, donde no va a haber controles de los equipos técnicos del DNP, y donde van a tener vía libre para contratar directamente alcaldes y gobernadores sin prácticamente ningún control. Y esto no lo dice el gato gafas, esto lo dice incluso el Contralor General de la República. Humberto, última intervención y pasamos con la pregunta de cierre y los últimos comentarios de las redes. No, muy corto, sobre el gasto contracíclico que decía Camilo, totalmente de acuerdo. Usted lo decía hace un tiempo, necesitamos un plan Marshall, y lo último que se puede suspender por esta época es la infraestructura. Muy bien, muchas gracias. El tiempo que era. Teníamos una pregunta, la última, además porque estamos abusando del tiempo de los invitados, del tiempo de los espectadores. Entonces, Natis, última pregunta de los
gatos internautas. Bueno, ¿Sí, pues no? esta no es una pregunta, es Germán Ortiz en el Facebook Live nos dice, señores y señoras, las administraciones regionales están contaminadas, decía un buen alcalde, es que es imposible gobernar. Oiga, ese comentario lo tenemos para que lo pensemos, pero yo quiero que los gatos que estamos en esta sala y también los que nos están viendo en el Facebook Live califiquen a nuestros gatos invitados de hoy. Mire, esta es la calificación que yo les doy. ¿De 1 a qué? Sí, Ah, ok. 10 de 10. Ah, carajo. Uy, no, pero salieron bien calificados. Adoptados, gatos adoptados. Gabo, vamos con la pregunta final. sí, finalmente yo sí quisiera saber, y esto puede ser, y me va a caer Humberto, me va a caer Freddy por utilizar las redes para generar un comité de aplausos. No, a las cosas hay que decirlas como son y la indignación general de la gente también hay que saberla recoger y saberla transmitir. Yo simplemente quiero saber su opinión honesta y genuina, teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa el gobierno nacional, teniendo en cuenta que era muy difícil anticiparse a lo que está pasando y que se necesitan medidas extraordinarias. A pesar de ese contexto y en medio de las dificultades, ¿ustedes consideran que se han seguido los protocolos y que se ha actuado de la manera correcta para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y de otorgamiento de los subsidios a las familias? ¿O ustedes creen que hay un problema? Laura, comienzo contigo. Yo sigo el orden de la pantalla. Pero es que esa de pregunta corta, esa de respuesta corta es muy difícil. ¿Es sí o no? Claro, muy jodida. No, pues sí, Una pregunta hermano. muy larga para una respuesta muy corta. Tengo una pues sí. encrucijada en el alma. Es muy difícil responder esa pregunta. Bueno, El abogado, depende. Laura y Humberto están conectados hoy con las frases célebres. Ganarle William Vinasco Lo mejor. último que podemos suspender es la corrupción. Ya que ustedes Y ahora, Laura, lo difícil de responder la respuesta. Yo la Como una respondo porque reina que ustedes, El virus que más mata es la corrupción, no el coronavirus. Héctor. Ustedes que son muy técnicos y hablan de cifras y todo, yo también tengo una respuesta a eso, y es sencilla. Es una coyuntura adversa que dentro de lo exiguo se bifurca de una manera colateral. Tío Y Héctor. esa situación Tío es Héctor, exigua. Tío Héctor, ya te explicamos por el chat con un video. Tranquilo. Bueno, ¿alguien que se atreva a responder o van a dejar la pregunta en el aire? O sea, Los invitados. No, sí, claro. Sí, los claro. invitados. Andrés, Los Andrés, invitados. A ver, Alguien que ¿qué la haya dices? entendido. Alguien que haya entendido la pregunta. No, aquí me está faltando es café para seguir, pero bueno, respuesta. Yo considero que en términos de contratación pública, precisamente porque hoy tenemos más visibilidad, es que estamos encontrando estos problemas, pero en términos de atención en programas sociales es una gran embarrada que hubiera sucedido esto en un momento tan complejo y cuando se necesita muchísima más precisión en esa acción gubernamental para tanta gente que requiere esa ayuda. Gracias, Andrés. Camilo, ¿usted se anima a dar una respuesta, sí o no? Sí, claro, mire, el gobierno frente a temas de contratación estatal expidió un decreto en el marco, digamos, de la emergencia, dando líneas sobre algunas medidas que deberían tener en cuenta las entidades públicas que contratan. Me parece que eso está bien. Dio lineamiento alrededor de los temas de cómo debían surtirse las audiencias de adjudicación de contratos que deberían garantizar la publicidad y la participación de todos los oferentes interesados. Eso me parece que lo hicieron bien. Creo que están intentando resolver el problema del gasto público y de la demanda, de las necesidades de la gente. Creo que eso está bien, pero tal como lo decía Andrés, me parece que hay un problema serio con el tema de las ayudas sociales. Eso tienen que corregirlo. Y un tema adicional que no hemos mencionado es que los alcaldes y los gobernadores están hoy en día todavía construyendo sus planes departamentales y municipales de desarrollo. Y esos planes deben construirse con apego a las normas de participación ciudadana. Tiene que garantizarse que la gente pueda participar y aportar. Y resulta que el gobierno no ha dado una salida ni ha dado luces sobre cómo los gobernantes pueden cumplir esas obligaciones de dar espacios para la participación ciudadana
cuando pues toda la gente está en cuarentena. Entonces yo creo que ahí hay que pensar con creatividad y con audacia para que la gente pueda participar y ayudar a construir lo que va a ser el plan de desarrollo de sus territorios para los próximos años. Gracias. De Y yo acuerdo creo con que Camilo. deberían por lo menos ampliarse el término para presentar ante los consejos los planes de desarrollo, ¿no? Gabo, Freddy. Y yo quiero agregar algo muy vamos breve silenciando. y es que en esta coyuntura no puede ser la excusa la necesidad de contratar rápido y de atender a los ciudadanos para no ser transparentes y para no informar cómo se debe. Muy bien, muchachos, se nos acabó Hay el una tiempo, cosa. Freddy, ¿sí o no? Me parece que es difícil, sí, no, tal vez, es Sí. complicado, pero me va a decir tibio, pero hay una cosa que me parece importante en esto, y es que los ciudadanos sigamos denunciando las cosas, sigamos haciendo veedurías, que la gente esté encima de estos, y más importante, que individualicemos responsabilidades, porque no podemos minar los esfuerzos que están haciendo tanto el gobierno como las alcaldías, como las gobernaciones, en lidiar con esta situación en la que estamos, que es compleja. Necesitamos en serio, individualizar, saber quiénes son, personas. Gabo, yo. Natis, Duro. Oiga, Natis, cierra el programa. yo digo, voy a responder. Colombianos tenemos que elegir mejores gobernantes. Yo creo que en eso radica todo esto que estamos hablando. Si elegimos buenos gobernantes, probablemente vamos a mejorar paso a paso. Pero bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, Gabo. Humber, lo siento, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Mañana es viernes y vamos con el último tema de la semana. Espero que se conecten y nos puedan ver. Recuerden que somos los mismos gatos en todas las redes, en Instagram con guión bajo al final. Y pues nada, gatos, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Gracias a los invitados por ¡Bravo! participar. Gracias a nuestros invitados, esperamos tenerlos aquí en otro tema y pues nada, la invitación también para que nos sigan en nuestras redes y repliquen el mensaje de estos mismos gatos. Chao, gatos. ¡Chao! Chao. ¡Ay, hombre!